hermanos con los demás. Esto fue un momento de reflexión con Monseñor Sergio Gualberti. Lee la Biblia si quieres ser sabio. Cree en la Biblia si quieres ser salvo. Y practícala si quieres ser santo. Encuentra el camino para descubrir la voluntad de Dios en Ruta Bíblica. Ruta Bíblica. Con ustedes, el hermano Naudi Mogollón. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Sean todos bienvenidos a su programa Ruta Bíblica, un espacio para la formación bíblica transmitida por nuestra emisora Radio Betania 93.7, La Luz a través del sonido. Hoy estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, el Facebook de la radio, así que los que nos escuchan por la radio tendrán la posibilidad de formarse en esta temática del día de hoy, y los que nos ven por el Facebook Live pues tendrán, no sé si la dicha o el dolor de cabeza de vernos, ¿no? Pero en todo caso estamos acá para compartir la palabra de Dios. Ustedes saben que estamos todos bajo la dirección general de Ricky Penman. En la producción está Ricardo Ontiveros. En los controles nos acompaña Marcos y quien les habla, el hermano Naudi Mogollón, Paulino, además del tocuyo, está Lara en Venezuela. Muchos saludos a las personas que desde Venezuela escuchan este programa. No se crean que son pocos, son bastantes las personas que se conectan con nosotros a través del Facebook y que escuchan este programa. Ruta Bíblica, como ustedes saben, es un proyecto de Radio Betania que quiere ofrecer espacios para la formación bíblica de las personas que nos escuchan. Estamos en una nueva etapa de Ruta Bíblica, estamos recorriendo una novedad bíblica que la vamos a comentar a continuación. Usted sabe que en este programa usted puede comunicarse con nosotros, puede hacer llamadas al vivo, puede enviar sus mensajes de texto, puede enviar inclusive sus audios grabados. Le vamos a facilitar nuestras coordenadas para que usted se pueda comunicar con nosotros. El teléfono fijo, el 333-6222. Repito para que tomen nota, 333-6222, y nuestro número de celular al cual solo podrá enviar mensajes de texto, el 750-16084, repito, 750-16084. Todos los mensajes, los comentarios, los saludos que ustedes se dignen facilitarnos durante este programa, lo vamos a comentar y lo vamos a leer junto con nuestra invitada del día de hoy en el último segmento de nuestro programa. Estamos recorriendo, como les he dicho, una nueva ruta bíblica que la hemos llamado la ruta de los jóvenes en la Biblia, ¿no? La idea de esta ruta es presentar distintas figuras juveniles que encontramos a todo lo largo y ancho de la Biblia, tratando de evidenciar las características de los jóvenes, sus éxitos, sus fracasos, sus alegrías, sus penas, sus errores, sus aciertos. Es una hermosa oportunidad para confrontarnos con nuestros valores juveniles, para poder aprender a formarnos en los caminos que el Señor nos ha propuesto, el camino que el Señor nos pone como jóvenes, ¿no? Cada una de estas historias tiene una profunda riqueza, una riqueza que ayuda a los adultos a formar a los jóvenes y ayuda a los jóvenes a reconocerse en ellos con sus posibilidades y con sus aciertos. Es decir, esta es una ruta no sola y exclusivamente para jóvenes, sino para adultos y para jóvenes, porque el adulto tiene la responsabilidad de formar al joven y el joven tiene la necesidad
de formarse gracias a la experiencia que el adulto le proporciona. Es por eso que estos temas están dirigidos a todas las personas que tenemos la responsabilidad de formar jóvenes, catequistas, animadores de grupo, padres, representantes, sacerdotes, religiosos, religiosas. Es amplio para todo porque nos ayuda en la formación de los jóvenes. Hoy vamos a presentar a dos jóvenes hermanos que son muy distintos entre ellos, jóvenes que tienen dificultades tan grandes que casi llegan a utilizar el cuchillo. De allí que el nombre de este programa se llama justamente Los Hermanos Cuchillo. Se trata de la historia de Esaú y de Jacob. Una hermosa historia que encontramos en el libro del Génesis a partir del capítulo número 25. Vamos a prepararnos para recorrer esta ruta bíblica teniendo a la mano esos elementos que siempre hemos comentado en este programa que es necesario que usted tenga, ¿no? Primero, la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Tenga su Biblia a la mano, ubique el capítulo número 25 del libro del Génesis para que usted nos acompañe con la lectura y el comentario del texto bíblico, luego su cuadernito de notas, ese cuadernito que hemos dicho que sea solamente para ruta bíblica, donde usted pueda anotar sus comentarios, las preguntas, lo que vayamos a aportar, usted que le parezca interesante, usted va haciendo su propio camino, su camino anotado en este cuadernito tipo diario. Evidentemente un bolígrafo para que pueda tomar nota de lo que vamos a comentar durante este programa. Sin más preámbulo, vamos a ir a un pequeño corte, muy corto, para que la estación pueda identificarse y regresaremos para comenzar entonces a comentar, esta hermosa historia, esta hermosa ruta, esta ruta de los jóvenes con la figura de los hermanos Cuchillo, Esaú y Jacob. Ya volvemos. Betania, la radio de los católicos. ¿Qué es un amigo Betania? Un amigo Betania es la persona que a través de su oración y su donación mensual contribuye al funcionamiento de 93.7 FM y se convierte en un mensajero de la palabra de Dios. Regístrate llamando al 334-0137, enviando un mensaje al 750-16084 o visítanos en nuestras oficinas, calle Manuel Ignacio Salvatierra, 169. Tu aporte nos permite seguir funcionando. Sé un amigo Betania. Juntos mano a mano llevaremos buenas nuevas. Escúchanos en internet www.radiobetania.com. Señal al vivo. Ahora nos puedes escuchar descargando gratuitamente la aplicación Radio Betania en Google Play y App Store. Comunidad Católica Shalom te invita a vivir una experiencia que hará cambiar tu vida. 180 grados, un retiro para jóvenes de 14 a 28 años. 180 grados. Del 13 al 15 de septiembre, en la Casa de Retiro Juan Pablo II. Inscripciones en Comunidad Shalom, Avenida Virgen de Cotoca, número 456. Para más información, comunícate al 710-71-233 o al 349-7664. Seguimos a paso firme. Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudi Mogollón. Volvemos entonces después de esta corta pausa y vamos a comenzar a comentar el texto que hemos preparado para este día, con el título Los Hermanos Cuchillo. Es un título impactante, es un título que sirve para hablar de las dificultades de relaciones que se dan entre los hermanos de sangre. Una amistad que muchas veces se convierte en enemistad, una lucha entre hermanos que muchas veces llega hasta la utilización del cuchillo. Muchas veces, por muchas razones, por muchas circunstancias, la fraternidad y la hermandad se convierte en enemistad. Se convierte en lucha hasta llegar a los cuchillos. Esto se convierte en un sufrimiento para los padres cuando ven la lucha de los hijos. Se convierte en un sufrimiento para los amigos
cuando ven que las amistades se rompen, o un sufrimiento para los compañeros de trabajo cuando se siente que la solidaridad se rompe. Son relaciones dolorosas, son relaciones complicadas. En el libro del Génesis nosotros encontramos muchos ejemplos de esta fraternidad difícil, ¿no? Tal es el caso de Caín y Abel, como lo hemos comentado en el programa anterior, una relación entre hermanos muy complicada. Hoy nos vamos a concentrar sobre la relación entre dos hermanos, entre Esaú y Jacob, una relación complicada, ¿no? Que revela además el drama de una familia, el drama familiar. Esta historia nos revela el comportamiento y las actitudes de estos dos jóvenes, cada uno de ellos con diversos estilos de vida y sobre todo con diversas maneras de enfrentar esa vida. Este texto es significativo, es importante. ¿Por qué? Porque los antiguos padres del pueblo de Israel lo utilizaban para formar a las nuevas generaciones de los jóvenes judíos. Y por eso es que nosotros los estamos tomando, porque es un texto didáctico, es un texto que ayuda a formar a las nuevas generaciones. De alguna manera es un texto que nos proporciona herramientas para que hoy, en el 2019, en este contexto, nosotros podamos también aprender cómo formar a los jóvenes y que los jóvenes aprendan cómo ser formados. Por eso es que la relación adulto-joven es una relación significativa. Este texto sirve para enseñar, sirve para formar a aquellos que lo escuchan, ¿no? Vamos a escuchar el inicio de la historia, tal como hemos dicho en el segmento anterior, a partir del libro del Génesis, el capítulo número 25. Vamos a leer un par de versículos, desde el versículo 19 hasta el versículo 21, donde comienza la historia de estos dos hermanos. Vamos a escuchar con atención. Estas son las memorias de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Cuando Isaac tenía 40 años, tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. La historia comienza entonces en el capítulo número 25 del libro del Génesis. Allí se nos colocan las bases de esta historia. El texto parte con el tema de la descendencia de Isaac y un tema también importante es el tema de la esterilidad de Rebeca. Rebeca es una mujer que al igual que las matriarcas, al igual que Sara, es una mujer estéril. Es decir, una mujer que no puede tener hijo. Y esto es importante en la cultura hebrea porque no tener hijos es un signo de que Dios no te bendice. En la cultura hebrea es muy fuerte, ¿no? No tener la bendición es como estar maldita, ¿no? Maldita porque no puedes tener un hijo. Recordemos que los salmos dicen que los hijos son la bendición de Dios. Entonces esta mujer, Rebeca, no puede tener hijo, al igual que Sara. Y esto es importante porque esto se convierte en una especie de cliché narrativo, en el sentido de que el nacimiento de un niño es un don de Dios. Y para eso se da esta relación de esterilidad-fecundidad. Las matriarcas son descritas al comienzo incapaces de tener un hijo. Y esto sirve para evidenciar el don del hijo y el don de la maternidad. Es decir, la maternidad y el hijo son un don de Dios. Sin embargo, por la intervención de Isaac, porque Rebeca no puede tener hijo, Isaac intercede delante del Señor y logra que su esposa quede embarazada. Vamos a leer ahora desde el versículo 22 hasta el versículo 28, donde se nos narra justamente el embarazo de esta mujer y el nacimiento de los niños. Vamos a escuchar. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su esposa, pues era estéril. Yahvé escuchó su oración y Rebeca, su esposa, quedó encinta. Pero como los hijos chocasen entre sí en su seno, ella dijo, si esto debe seguir, yo me muero. Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Llegó el día del nacimiento, y se comprobó que había mellizos en su vientre.
El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que agarraba con su mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron. Los dos muchachos crecieron. Esaú llegó a ser un experto cazador y un hombre de campo abierto, mientras Jacob era un hombre tranquilo a quien le gustaba estar en la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. El texto nos habla entonces de un embarazo complicado, el embarazo de Rebeca, que no tenía 20 años, ya tenía su cierta edad. Dice el texto que también Isaac tenía su edad. Entonces un embarazo complicado, un embarazo difícil, un embarazo que causa mucho sufrimiento a la madre porque los hijos se pelean ya desde el vientre de la madre, ya se están peleando. Rebeca, ante que no podía tener hijos, resulta que ahora no tiene uno, sino que tiene dos. Esto es significativo, ¿no? Antes no tenía nada y ahora tiene mucho, pero además estos dos chicos son violentos dentro de la barriga, se pelean dentro del seno de la madre, y esto le causa un gran sufrimiento a la Rebeca. De allí que el texto utiliza una expresión significativa que dice, Rebeca ante esta dificultad dice, bueno, si esto es así, ¿para qué voy a vivir? Dice Rebeca. Es una frase con la que se quiere decir, oye, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué sentido tiene todo este sufrimiento? Esta situación lleva a Rebeca a consultar al Señor sobre la situación. Notemos que no es una consulta médica, no es que Rebeca va al ginecólogo para consultar al ginecólogo a ver qué pasa con los bebés, sino que es una consulta a Yahvé. Esto nos indica que el texto no es un relato estrictamente histórico, sino que es un relato más bien de tipo teológico. Eso lo decimos con palabras complicadas, ¿no? La respuesta ante la consulta de Rebeca es esta respuesta le viene dada por medio de un oráculo. Un oráculo es una pronunciación por parte de Yahvé, por parte de Dios, ante la situación de Rebeca. Es un oráculo misterioso que dice, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. El oráculo habla de 2 pueblos. Habla de 2 naciones que estarán en lucha. Se trata de la descendencia de Jacob, el pueblo de Israel, y la descendencia de Esaú, que serán el pueblo de los llamados edomitas. Estos descendientes de Esaú eran los que habitaban en las montañas, eran los vecinos del pueblo de Israel, eran sus parientes, pero se odiaban entre ellos y se hacen la guerra uno contra el otro. Es la situación histórica de 2 pueblos que están siempre en conflicto. Saben que son hermanos, pero se hacen la guerra. Allí está la raíz de todo este problema. El oráculo ya habla del final de la historia, cuando dice, el pequeño dominará al mayor. Aquí, así como en la historia de Caín y Abel, hay una predilección por parte del hijo menor. En este caso ya se perfila a Jacob como el que dominará a Esaú, es decir, el pueblo de Israel que dominará a los edomitas. Hay un cambio en la historia. El pueblo más antiguo será dominado por el pueblo más pequeño, por el pueblo más débil. Y todo esto se lee en clave de providencia. Esto sirve para dar una clave de lectura de la historia, sirve para entender cómo funciona el tema de la historia. Hay una referencia y es que Dios cambia la situación. No es la fuerza, no es el primado, no es el primogénito lo que domina, sino que lo que domina es el proyecto de Dios que cambia la situación. Vamos a escuchar ahora cómo vienen narrados estos jóvenes, o mejor, ya lo hemos escuchado, cómo viene narrado las personalidades de cada uno de estos jóvenes. Estos bebés nacen, son bebés que han sido deseados y nacen, y el texto nos habla de ellos con palabras irónicas. ¿Por qué? Porque nos explican el origen de los nombres, que al final de cuentas hablan de la vida de estos niños. Nos hablan del primero, dicen que el primogénito es el primero que nace. El primogénito es todo rojo,
es decir, es rojizo y además es muy peludo. Yo siempre digo que, no sé, me han comentado algunas personas, algunas mujeres que están embarazadas dicen que cuando los bebés son muy peludos, tienen mucho vello en el cuerpo, eso normalmente en la barriga de las mamás les causa mucha acidez estomacal. No sé si eso será cierto, pero algunas personas han comentado esto. Este bebé es todo rojo y además es muy peludo, tiene mucho pelo, ¿no? La ironía es justamente en que la palabra rojo en hebreo se dice Edom. O sea, Edom es la palabra rojo. De allí que Esaú es conectado con el término peludo y además rojo. Hay un dato importante que es necesario resaltar en este texto bíblico, y es que Esaú es el primogénito. ¿Qué significado tiene esto? O sea, ¿qué significa que Esaú sea el primogénito? Ser el primogénito implica una gran responsabilidad por parte de la persona que tiene que hacer las veces de padre. El primogénito es el responsable de mantener a todo el clan. Si al padre le sucede algo, la responsabilidad recae sobre el primogénito. Es decir, tiene que defender la vida, tiene que mantener económicamente a los que dependen de él, tiene que defender a los débiles, tiene que defender la tierra, tiene que defender el patrimonio. Esas son las responsabilidades del hijo mayor, es decir, del primogénito. No es solo una cuestión de poder, sino que también es una cuestión de honor. No es solamente lo económico, sino también el honor. El primogénito tiene la responsabilidad de lo económico y de la fama del padre, ¿no? Y esta es la responsabilidad de Esaú. El otro bebé que nace, se dice que nace, no se describe, pero se dice que nace agarrado del talón de Esaú. Y esto es significativo porque la palabra talón es una palabra hebrea. Es una palabra que en hebreo suena así como akev, más o menos suena en hebreo akev, y forma parte de un verbo que significa tomar por el talón. Esto nos hace pensar que el nombre Jacob, en hebreo Jacob, es justamente alguien que está detrás, alguien que pisa los talones, diríamos nosotros en el lenguaje popular. Jacob es alguien que está pisando los talones a su hermano. Es alguien que asedia, alguien que no suelta, que está agarrado y no suelta. Los dos chicos, dice el texto, crecen y enseguida se nos habla de las diversas actitudes y comportamientos de cada uno de ellos. Se nos dice que los dos son gemelos, pero que se diferencian y cuando crecen se contraponen. Cada uno de ellos tiene un comportamiento distinto. Esaú, por ejemplo, dice que es cazador. Esaú es el hombre fuerte, es el hombre violento, es el hombre armado, es el representante de los pueblos nómadas, de los pueblos del desierto, es decir, son de esos pueblos que se mueven. Ese es el representante de Esaú. Esaú viene definido de esa manera. En cambio, Jacob es presentado como el pastor. Él representa no a los pueblos estrictamente nómadas, sino seminómadas, pueblos que se establecen en el desierto. Son personas tranquilas, personas de las tiendas, de los sedentarios. O sea, Jacob representa la tranquilidad, los pueblos sedentarios, tranquilos. Esaú representa a los pueblos nómadas y violentos. Los dos hermanos no están de acuerdo, tienen comportamientos distintos. Igualmente los padres. Los padres no están de acuerdo, cada uno de ellos tiene preferencia por uno de los hijos. Dice que Isaac prefiere a Esaú porque es cazador, en cambio Rebeca prefiere a Jacob porque le ayuda en los quehaceres de la casa. Y esta división, es decir, esta preferencia por los hijos, produce efectos negativos sobre los hijos y sobre todo negativos en las relaciones matrimoniales. Fíjense ustedes que el problema es este. De alguna manera el problema nace de los padres cuando se dividen a los hijos. Es decir, estos son míos y estos son tuyos, ¿no? Entonces, esta división o esta selección por parte de los padres crea problemas con los hermanos. De ahí vienen los resentimientos, vienen los odios, que es lo que le sucede a esta pareja. Entonces se crea una tensión dentro de la familia, una tensión negativa. Desde el nacimiento, las diferencias entre los dos niños se reflejan en sus relaciones con sus padres. Dice el texto que Esaú, el mayor, es considerado el verdadero hijo de su padre. Es un cazador activo, es una persona despreocupada. Esaú
es una persona que no se preocupa por la herencia, por lo que tiene. En cambio, Jacob, que prefiere quedarse en la casa, estar en medio de la tienda, en medio de las tiendas con el grupo familiar, lleva una vida de pastor, una vida tranquila. La Biblia lo define como un ishtam. Ishtam es una palabra hebrea que significa hombre simple, hombre tranquilo. Él era el favorito de su madre. No sabemos cómo fue el crecimiento de estos niños, cómo fue la infancia de estos niños, pero la Biblia ya nos los presenta grande, y el primer evento bíblico que se narran sobre estos dos jóvenes nos ayuda a entender un poco más cuáles son sus caracteres, estos caracteres contrapuestos, ¿no? Y sobre todo porque hay un problema de hostilidad. Vamos a leer a partir del versículo número 29, el tema de la bendición, cuando estos muchachos se encuentran por primera vez y nos muestran cómo se comportan, sobre todo delante de un plato de comida, cómo estos jóvenes van a definirse a partir de un plato de comida. Se trata del momento en que Jacob y Esaú se consiguen, y Jacob está cocinando un plato de comida que nosotros conocemos por la Biblia, porque nos lo dice que es un plato de lenteja, ¿no? Entonces vamos a escuchar este texto desde el versículo número 29 hasta el versículo número 34. Son un par de versículos que nos ayudan a entender esta historia. Vamos a escuchar. En cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso cuando llegó Esaú del campo muy agotado. Dijo Esaú a Jacob: «Por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento». Por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Jacob le dijo: «Me vendes, pues, ahora mismo tus derechos de primogénito». Esaú le respondió: «Estoy que me muero. ¿Qué me importan mis derechos de primogénito?». Jacob insistió: «Júramelo ahora mismo». Y lo juró vendiéndole sus derechos. Jacob entonces le dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y después se marchó. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. El relato entonces nos muestra el encuentro de estos dos jóvenes, cada uno ya con una personalidad definida. Un día, regresando Esaú a la casa después de una cacería, seguramente hambriento, exhausto, encuentra a su hermano menor que está preparando una sopa roja. Aquí hay un juego de palabras sobre el color rojo, porque las lentejas tienen un color rojizo, parecido al de la tierra, ¿no? El lenguaje indica una especie de sopa de sangre. Esaú piensa que eso que está preparando Jacob es una sopa de sangre, es decir, una sopa con sangre, pero en realidad son unas lentejas, es decir, hay un engaño por parte de Jacob. La petición de Esaú le da la oportunidad a Jacob para mostrar lo que lleva dentro de sí. Comienza a manifestarse sus verdaderas características de dos jóvenes hermanos. Jacob es presentado como aquel que es capaz de engañar para obtener un beneficio. Es presentado como alguien astuto. Es presentado como alguien que no siempre es sincero, y en algunos casos se presenta inclusive temeroso. No podemos olvidar que lo que está en juego es justamente la primogenitura. Jacob no solo se aprovecha del hambre de su hermano, sino que también se aprovecha de la ingenuidad de Esaú. Es por esto que esta actitud de Jacob lleva a unos profundos celos, ¿no? Regateando para convertirse de alguna manera en el primogénito. Pero el astuto Jacob, antes de darle la sopa, le pidió que jurara confirmar la cesión de la primogenitura. Y esto es importante. Jacob hace que Esaú venda toda su riqueza por un plato de lentejas. O sea, es una cosa que es importante y se vende por una cosa que no es importante. Ahí hay un problema inclusive para los jóvenes de hoy, ¿no? ¿A qué estamos dispuestos nosotros a vender? ¿O a qué estamos dispuestos a dar de nuestra riqueza por algo que no tiene sentido? Aquí hay una profunda reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Esaú
es presentado como alguien indiferente ante las cosas realmente importantes. Lo que está en juego es la primogenitura, y la primogenitura es la herencia, es la parte principal de la herencia. En este esquema de cultural oriental, la primogenitura tiene muchos derechos, o sea, el primogénito tiene todos los derechos. Vender la primogenitura es despreciar la herencia, es tirar una realidad preciosa por algo banal. Nosotros diríamos hoy en día, vender la primogenitura es tirar la juventud por una cosa que no tiene sentido, ¿no? Sería perder la juventud por las drogas, por ejemplo. Eso sería vender la propia primogenitura, la propia herencia por un plato de lenteja, ¿no? El relato pone en evidencia cómo Esaú sea una persona muy ligera, una persona muy superficial. Esaú realiza un juramento, y el narrador nos ayuda a entender, porque nos dice, miren con qué facilidad, con qué ligereza Esaú ha rechazado el derecho de la primogenitura. Esto significa que ya está listo para perderla. ¿Por qué? Porque no supo apreciarla. Esaú no se dio cuenta de la seriedad del engaño y respondió precipitadamente. Esto no es solo lo que define a Esaú, sino que hay otro detalle importante. Dice el texto bíblico que cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith de Beerí elitita y a Basmat, hija de Elón elitita, que fueron causas de amargura para Isaac y Rebeca. Es decir, Esaú se casa con mujeres extranjeras y causa al padre un profundo dolor. O sea, Esaú es una persona que provoca problemas a los padres y grandes dolores, ¿no? Se casó con mujeres hititas, mujeres extranjeras. Nosotros sabemos que Abraham, por ejemplo, se preocupó por encontrar una mujer que no fuera extranjera para su hijo Isaac. Jacob no se va a casar con una mujer extranjera, sino que irá a buscar a una mujer a la tierra de sus parientes. En vez de Esaú, como un delincuente, hace lo contrario. Se casa con mujeres extranjeras. Él se comporta mal y en todo caso siempre falla. Todo lo que se dice de Esaú en el texto bíblico de alguna manera es negativo. Esaú vendió con desprecio la primogenitura, la herencia. Esta primogenitura es la bendición que es considerada como un don particular, un don que transmiten los padres a los hijos. Esa bendición que Dios dio a Abraham es un patrimonio de la familia. Abraham la pasó a su hijo Isaac y ahora Isaac está lista para pasarla a su hijo. Podemos nosotros razonar en términos capitalistas si queremos, o de capital, no de capitalista sino de capital, en términos económicos. Isaac es un padre rico que tiene muchos bienes. ¿A quién se los va a dejar? No es una cuestión de división equitativa, sino que se da a uno solo, al que continuará la línea del padre. Es como la sucesión al trono. Uno solo es el que puede ser rey. Así que se ha pensado que la bendición es un patrimonio personal que pasa de padres a hijos. La bendición tendría que pasar a Esaú, según la lógica humana. Sin embargo, todo muestra que Esaú no es digno de esta bendición. Para realizar este cambio, entonces el texto bíblico nos narra una historia de engaños organizada por una mujer, es decir, organizada por Rebeca. Vamos a leer el último texto que nos va a ayudar a entender un poco esta historia. Es un texto muy largo, así que yo voy a tratar de resumirlo para que podamos entender en qué consiste esta historia, ¿no? Se trata del texto del capítulo número 27, ¿no? En ese capítulo, que es una historia larga, yo les recomiendo que la vayan a leer en la Biblia, que está mejor narrada de lo que yo puedo contar, ¿no? Pero en el capítulo 27 está narrado justamente el segundo engaño que hace Jacob. El primero fue el tema de las lentejas. Ahora va por la bendición, va a robar la bendición. Esaú ha perdido la primogenitura, la perdió por un plato de lenteja y esto le causó grandes remordimientos. Pero a esto se agrega otro problema que se da entre los dos hermanos, que despierta la ira de Esaú contra su hermano menor. El padre de los dos gemelos, Isaac, que ya es un anciano venerable, ha quedado prácticamente ciego y comenzó a sentir que se acercaba la muerte. Es por eso que decidió transmitir su bendición
a su primogénito, pero antes de realizar este rito de bendición, Isaac le pide a Esaú, que es su hijo favorito, ¿no?, que le cazara una venada, que le preparara una comida y después le va a dar la bendición. Notemos que todo este drama se desarrolla siempre alrededor de las comidas. Rebeca está husmeando, ella está escuchando detrás de la carpa, está escuchando el discurso y decide ponerse a trabajar para que la bendición pase para su hijo predilecto, es decir, para Jacob. Rebeca es presentada como la madre que manda a pesar de vivir en una estructura patriarcal completa, una estructura patriarcal donde mandan solamente los hombres. El gobierno se encuentra en manos de los hombres, pero en realidad las mujeres son las que mandan. El relato bíblico insiste mucho sobre esto, insiste que el papel de las mujeres es fundamental en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque la bendición de Isaac, esa bendición que recibirá, que dará Isaac a su hijo Esaú, no será así, porque Rebeca va a organizar todo, va a organizar un engaño para que la bendición pase a su hijo Jacob. Esta escena es narrada en el capítulo 27, como yo les dije, es un texto hermoso y se saborea con muchísimo gusto. Es un auténtico engaño. Isaac ya no ve, está en la tienda y decide dar solemnemente la bendición a su hijo Esaú. Lo manda a la casa. Rebeca, que está escuchando, organiza el engaño. Jacob es presentado entonces como aquel que hace todo lo que dice mamá. Así es presentado Jacob, ¿no? Saca los vestidos de Esaú y disfraza a su hijo con los vestidos de su hermano mayor. Esto, nosotros podríamos llamar, esto se llama suplantación de personalidad. Eso es un delito, ¿no? Sin embargo, en el texto bíblico no le preocupa mucho eso, ¿no? Así disfrazado por la madre, el joven lleva al padre un apetitoso plato preparado por Rebeca, que conoce muy bien los gustos de su padre, lo lleva y se lo presenta como si fuera Esaú. Y comienza Jacob a decir una cantidad de mentiras. Primera mentira, se presenta con el nombre de su hermano, dice que es Esaú. Segunda mentira, dice que encontró muy fácil el siervo, la sierva, porque Yahvé Dios se la puso delante. Es una mentira significativa, porque es la única oportunidad en la cual el nombre de Dios aparece y se hace en el contexto de la mentira, ¿no? Jacob utiliza esta expresión para decir Yahvé está conmigo, para decir Yahvé me ha facilitado esta bendición, yo tengo derecho a esta bendición. Evidentemente, Isaac, que ya es anciano, ante esta propuesta tiene sus dudas, pero la Rebeca ha pensado todo. Cuando su padre se acerca para verificar si es realmente su hijo Esaú, huele el vestido de Esaú que lleva puesto Jacob y se convence de que es Esaú cuando en realidad es Jacob. La bendición entonces viene transmitida a Jacob por medio de su padre. Cuando llega Esaú con la comida, resulta que ya todo se había perdido. En ese contexto nace el odio y el hermano cuchillo quiere matar a su otro hermano. Esta historia nos muestra entonces cómo la palabra de Dios, cómo la bendición de Dios pasa a través de nuestras debilidades, a través de nuestras dificultades, a través de nuestro pecado, a través de la gracia, a través del pecado, en medio de toda esta realidad conflictiva de familia, de padres, de hijos, de hermanos, la bendición de Dios siempre pasa, ¿no? Evidentemente el comportamiento de Jacob es un comportamiento complicado y lo pagará a lo largo de la historia, porque después, así como él engañó, así él será engañado después más adelante en la historia. Entonces, esto nos invita a reflexionar sobre nuestro comportamiento como jóvenes, cómo nos comportamos ante las cosas que tenemos delante, nuestras herencias, nuestros valores, cómo nosotros los ponemos en práctica o los desechamos como Esaú por un plato de lentejas, o nos comportamos como Jacob, que somos capaces de mentir con tal de conseguir lo que nos interesa. El texto bíblico nos enseña que parece que eso no es el comportamiento correcto, ¿no? Sin embargo, Jacob va a ser el beneficiario de la bendición, pero le va a costar muchísimo esta bendición. Vamos a hacer un corte, vamos a escuchar una cápsula
una cápsula de formación bíblica, y volveremos entonces para conversar con nuestra invitada sobre este tema tan particular de los hermanos Cuchillo, la historia de Jacob y Esaú. Ya volvemos. Seguimos a paso firme. Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudi Mogollón. En Ruta Bíblica te presentamos la Biblia más que una biblioteca. Hombre y mujer comieron fruto del árbol. En la historia bíblica del pecado original, el primer hombre se deja llevar por la ilusión de ser el centro de todo y de no tener límites, del reclamo de no necesitar a Dios. Todo esto causa una serie de problemas. El mundo se vuelve hostil y la muerte es una amarga condena. Estamos analizando el capítulo número 3, versículo del 1 al 12 del libro del Génesis. Ya hemos señalado en nuestros programas anteriores que la representación del jardín plantado en el este no es una explicación científica, una explicación informativa o una explicación objetiva en el sentido moderno. La de Génesis es una narración que los expertos llaman etiológica, lo que significa que quiere motivar algo que parece necesario una explicación. La etiología es encontrar las causas del origen. El autor parte del dolor y la insuficiencia de la creación de Dios. La pregunta sobre el origen del peso del trabajo, la inutilidad del suelo, los dolores de la madre por el parto, la dependencia de las mujeres sobre los hombres, en la antigua cultura semita era así, el miedo a la muerte, todo esto no puede venir de Dios, porque Dios es bueno y todo lo que ha creado debe haber sido bueno en todos los aspectos. No puede ser responsable del sufrimiento humano. Así, en nuestro texto, el capítulo número 3, versículo del 1 al 12, el autor describe una imagen de los orígenes de lo que faltan los males antes mencionados. Esta mirada retrospectiva del pueblo de Israel hacia sus orígenes tiene un significado religioso. De hecho, el texto es un texto exclusivamente religioso. El texto exculpa a Dios y atribuye la responsabilidad de la miseria del mundo al hombre, que en libertad eligió el pecado. De todo esto vienen las afirmaciones sobre un árbol que encontramos en medio del jardín, el árbol del bien y del mal, y sobre el primer pecado. Son declaraciones y son imágenes de tipo simbólico que necesitan de ser explicadas y de alguna manera decodificadas. Hay 3 momentos del drama presentado en el pasaje que leemos. Génesis 3, 1-24. Primero, la tentación. Después, la caída. Después, la sentencia de Dios, que también es el anuncio de la salvación. Son los 3 momentos que vamos a desarrollar durante estas cápsulas de formación bíblica. Repetimos, primero la tentación, después la caída y finalmente la sentencia de parte de Dios. Para el autor bíblico, la responsabilidad del mal recae en la serpiente y no en el mandato de Dios o en Dios mismo. Es por eso que la historia comienza presentando el mal como fuera del hombre. Lo presenta con la imagen de la serpiente. Desde tiempos muy antiguos, esta historia del Génesis ha sido interpretada como la descripción de un pecado de orgullo. El hombre que intentaba o quería ser como Dios, decidir por sí mismo qué es lo bueno, qué es lo malo. Esto es lo que se conoce como la autonomía ética. Él quería darse su propia ley y al no aceptar ser una criatura, esto trae como consecuencia la rebelión. Comprender que cualquier pecado no es un gesto que infringe una regla, sino una elección fundamental que lleva a finalizar todo por sí mismo. En cuanto a las sentencias de Yahvé, es, en primer lugar, un juicio
un juicio de condena sobre la serpiente que ganó, pero cuya victoria no es definitiva. En segundo lugar, el castigo de la mujer y del hombre indica que se ha producido una herida en lo más profundo de su ser y que al romper la amistad con Dios, todo se deteriora. Ahora la humanidad mirará el mundo con ojos diferentes y borrosos y lo encontrará duro y doloroso. Aun sabiendo que estas historias no pretenden satisfacer nuestra curiosidad histórica o científica, la fe cristiana nos invita a tomarlas en serio. No te desvíes. Enseguida retornamos con más de Ruta Bíblica por Radio Betania. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos a nuestro programa Ruta Bíblica. En esta oportunidad vamos a conversar con una invitada muy especial que nos visita el día de hoy, que nos ha acompañado en las lecturas del texto bíblico y con la cual vamos a hablar de esta temática tan interesante de los hermanos Cuchillo, la historia de Esaú y de Jacob. Buenos días, ¿cómo estás? Dinos quién eres, de dónde eres, cómo te llamas, por qué estás aquí. Cuéntanos un poco de ti. Buenos días, muy buenos días a todos. ¿Cómo está, hermano Naudi? Bueno, pues mi nombre es Natalie Vargas. Recibí la invitación de parte de la tía Silvia, que es la coordinadora de los sacramentos de la parroquia María Auxiliadora. ¿Tú perteneces a esa Yo parroquia? pertenezco a la parroquia María Auxiliadora. ¿Y allí qué haces? Colaboro con la parte del grupo del prematrimonial. Las parejas que están a punto de casarse, pues hacen cursillos antes, previos. Y yo soy como que la secretaria de ese curso. Ok, o sea, tú tienes contacto directo con las personas que se van a preparar para el matrimonio. Exactamente. O sea, que tienes experiencia de gente que va a este sacramento y me imagino una gran experiencia de cotidiana, ¿no? Exactamente. Llevo ya sirviendo en la parroquia desde hace más de 1 año y 3 meses. Okay. Así que desde ese entonces pues colaboro, tengo contacto con las personas. Claro. Natalie, quiero comentar al público, Natalie es comunicadora social, así que ella está en su ambiente, está como pez en el agua. Yo no soy comunicador social, yo soy biblista, ¿no? Pero comparto esta experiencia de compartir los medios de comunicación social para evangelizar, para que la gente conozca la palabra de Dios. Así que Natalie está dentro de tu ambiente, dentro de tu casa. Bienvenida a Radio Betania. Dinos una cosa, cuéntanos una cosa, Natalie, sobre el texto bíblico que acabamos de leer, ese texto bíblico que acabamos de comentar. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué es lo que más te impactó de este texto? ¿Qué es lo que más te llamó la atención del texto? Bueno, pues lo que yo puedo decir que me ha llamado más la atención es saber de que las cosas que suceden actualmente aún vienen sucediendo desde hace muchísimo tiempo atrás. O sea, que el texto bíblico es actual. El texto bíblico que acabamos de leer es totalmente actual, es un tema de actualidad. Sucedió en la Biblia, sucedió hace mucho tiempo atrás y aún yo pienso que sigue sucediendo. O sea, es un tema que realmente está latente en este tiempo. ¿Y cuál es el tema que tú ves que está latente hoy? De este texto bíblico, ¿cuál es el tema que a ti más te impactó, que te llamó la atención y que tú dices, oye, esta historia se repite hoy en día en nuestra realidad? ¿Cuál fue ese tema que más te impactó? El tema que más me impactó puede ser que a veces nosotras las personas cambiamos lo realmente valioso y verdadero por algo momentáneo. Ok, eso es la actitud de Esaú. Esaú es una persona que tiene una riqueza y esa riqueza la pierde por una cosa superflua. Si tú tuvieras que contar esto a un joven con un ejemplo concreto, ¿cuál ejemplo tú utilizarías? Si yo tuviera que contar este cuento. Sí, contar este planteamiento de la pérdida de cosas importantes por cosas que no son importantes. Si tuvieras que contarlo a un joven con un ejemplo, ¿qué ejemplo tú utilizarías? Por ejemplo, podría llevarlo al ejemplo de un matrimonio. Exacto. Un matrimonio que lleva mucho tiempo, muchos años de casado. Sí. No vale la pena arriesgar tantos años de matrimonio por algo pasajero, por un plato de lentejas. Exacto. O sea, tú estás hablando de que un matrimonio de muchos años, de repente hubo un problema, un desliz, un problema que es una cosa superflua, y entonces tú dices que no vale la pena votar todos estos años de matrimonio por una cosa insignificante. Exacto. O sea, eso es un poco el planteamiento de Esaú, ¿no?
Sí, eso Y sería. si fuera un joven, por ejemplo, que no esté casado, ¿cómo crees tú que los jóvenes pierden las cosas importantes por cosas superfluas? Por ejemplo, podemos, algo tan simple o tan básico, engañar por ejemplo, en un examen. Exacto. En un examen. Mm. Podemos estudiar y podemos hacer nuestro examen. ¿Y qué tal que yo prefiero copiar para tener una mejor nota? Claro, Ahí estamos engañando. claro, Entonces, nos adaptamos a la nota que nos merecemos claro, o tenemos una nota mayor, pero copiando, claro, que no es honesto, que no es honesto. Claro. O sea, en este caso, eso sería perder la primogenitura por un plato de lentejas. Exacto. O sea, perder un valor que tú tienes por una cosa que es superficial. Exacto, porque de nada sirve mentir y engañar a los demás y engañarme a mí mismo. Claro, claro, claro. Eso es significativo porque nos muestra que es un tema actual para los jóvenes, ¿no? Sí, es un tema actual y que aplica bastante a diferentes áreas de la vida, también aplica Ujú. a diferentes momentos y situaciones. ¿Y cómo ves el comportamiento de Jacob? Esto que acabamos de comentar es un poco el planteamiento de Esaú, ¿no? Sí. Que es capaz de dejar las cosas valiosas por unas cosas que no tienen significado. Ahora, ¿cómo ves tú el comportamiento de Jacob, que es capaz de engañar, que es capaz de suplantar a su hermano con tal de conseguir un beneficio? El comportamiento de Jacob también lo veo reflejado en lo que pasa actualmente, Ujú. porque nosotros también podemos hacer esas cosas que ha hecho Jacob para tratar de conseguir lo que queremos. Claro, Entonces, el detalle está en que Jacob, en la lectura bíblica, creía en las promesas de Dios. claro, eso es un detalle insignificativo, porque lo que está detrás es justamente la bendición, que es la Exacto, promesa de Dios. exacto. Ujú. Entonces, él creía. Sin embargo, Saúl no creía. Claro, Entonces, él trataba a costa de engañar al padre, engañar al hermano, tratar de conseguir lo que él quería. Claro. Entonces, algo que también se refleja actualmente, porque capaz nosotros a veces somos de hacer ciertas cosas para conseguir lo que queremos. sí, para conseguir un beneficio. Exacto. ¿Y cómo ves el comportamiento de los padres? Fíjate tú que en esta historia, cada uno de los padres se reparte un hijo, ¿no? Isaac prefiere a Esaú y Rebeca prefiere a Jacob. ¿Qué te parece eso? ¿Eso es una cosa que sucedió hace 2000 años o es una cosa que sigue pasando hoy? Es una cosa que sucedió hace 2000 años y sigue pasando actualmente en 2019. O sea que no hemos avanzado nada. No hemos avanzado nada. Es algo que sigue pasando porque aunque los padres a veces digan, no, los queremos a todos por igual, siempre hay una preferencia por el uno o por el otro. Ujú. Aunque ellos digan que no, en el fondo sabemos, y tanto los padres como los hijos sabemos que hay preferencias, quizás sí. Tú tienes la experiencia de ser hija, pero no, me imagino que no tienes la experiencia de ser madre, ¿no? No, no Ok, soy madre. porque tú estabas todavía muy joven, ¿no? Pero esa experiencia de ser hija, ¿tú cómo tú sentiste que tus padres tenían preferencia por otro de tus hermanos? En algunas ocasiones, sí. Bueno, no la digas siento. mucho porque seguramente tu mamá te está escuchando. Mi Después mamá me está escuchando. Y seguramente cuando llegues allá te va a alar las orejas, ¿no? Pero es una realidad que nosotros constatamos en la vida cotidiana. A lo mejor no es muy marcada, pero sí, de repente una familia que tiene un hijo que está enfermo, por ejemplo, dedica toda su atención a este hijo enfermo y los otros que están sanos, de alguna manera, pues se saben defender. Entonces, esas cosas a veces no las entendemos, porque estas cosas, esta preferencia de los hijos por los padres, crea después odio entre los hermanos. Es verdad. Entonces, esta actitud de los padres no colabora, no ayuda a que el clima familiar, el clima de los hermanos sea un clima agradable, sino que sea un clima violento. Por eso es que nosotros los llamamos los hermanos cuchillo. Yo los he titulado así justamente porque son hermanos que tienen problemas y se van a ir de las armas para resolver los problemas, que me parece que no está bien. Entonces, esta actitud de los padres, insistimos en que sigue siendo una cosa muy actual, ¿no? Sí, insisto en que sigue siendo un tema de actualidad. Si tuvieras tú que sacar una enseñanza de este texto bíblico, ¿tú cuál enseñanza sacarías? O sea, para ti personalmente, después de haber leído este texto, de haberlo reflexionado un poco, de haberlo comprendido un poco, ¿qué reflexión sacas para ti, para tu vida? Bueno, pues lo que yo puedo sacar de reflexión es que realmente le demos valor o le demos importancia a las cosas que realmente son importantes. Ujú. Que no nos vayamos por deslices, por pequeñas cositas, por perder realmente algo que realmente vale Ujú. por algo del momento. En este caso, por ejemplo, no puedo cambiar yo la dignidad por un Claro. plato de comida. Exacto. Entonces, lo que puedo rescatar, lo que puedo sacar de reflexión es que no desaprovechemos las cosas que realmente sirven.
las cosas valiosas, por algo insignificante o algo quizás que me puede complacer en el momento para luego después poder arrepentirme. Claro, eso es significativo porque nos estás diciendo que hay ciertos valores que no podemos sacrificar. Exacto. Y menos por cosas que no tienen sentido. Y esto para los jóvenes es importante. O sea, nosotros no podemos sacrificar, no sé, nuestra juventud gastándola en cosas que no tienen sentido. O nuestra dignidad, me encantó esa palabra que utilizaste porque me parece que es significativo, la dignidad que tenemos como seres humanos, primero porque somos criaturas de Dios, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando nosotros perdemos nuestra dignidad, de alguna manera atentamos contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen. Entonces, perder esa dignidad por una cosa que no tiene sentido se convierte en algo que no logramos entender. O sea, no entendemos cómo jóvenes se pueden dedicar su vida, no sé, a otras cosas que no les dan ningún beneficio, sino al contrario, le producen más problemas. Exacto. Y hablando de los problemas de los jóvenes, puede estos abarcar diferentes problemas, por ejemplo, las drogadicciones, Claro. Problemas. El sexo. Exactamente. Entonces, no vale la pena. Qué No bueno que vale lo la dices pena. tú, porque no, después yo lo estoy diciendo, yo soy joven también, no se crean ustedes que soy un viejo, yo también soy joven, pero Natalia es mucho más joven que yo, entonces tiene más, ¿cómo decir? Tiene más posibilidades de decir esto, de hablar de una muchacha joven comprometida con el Evangelio, que le habla a otro joven para que entienda lo que tiene realmente valor, ¿no, Natalie? Así es, hermano Naudi. Yo digo que realmente no vale la pena. Qué No bueno. merece la pena. Bueno, lastimosamente ustedes saben cómo es el tiempo en la radio, lastimosamente el tiempo se nos va, pero antes no nos podemos ir, ¿sí? Mandar saludos a las personas que están conectadas con nosotros y a las personas que nos están escuchando. Natalie me dijo que quería mandar saludos a algunas personas, así que Natalie te voy a dejar para que mandes saludos a las personas que tú quieras saludar en este momento. Bueno, pues mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando por la radio, también a los que nos están viendo en la transmisión en vivo. Mandar saludos a mi familia, a mis amigos, que ayer cuando les dije que iba a estar al vivo, pues me dijeron, bueno, vamos a estar escuchándote y suerte que todo va a salir bien. Así que un saludo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, gracias. Saludos a las personas, inclusive a las personas que se han conectado con nosotros. Nos escribe, por ejemplo, de la librería de las hermanas Paulinas, a las cuales saludamos, a nuestras queridas amigas que están escuchándonos allá. Y para que no digan que no las recordé, las recuerdo. Así que muchísimos saludos. También queremos saludar a la tía Silvia. Silvia de la parroquia María Auxiliadora, que nos dice, hermano Naudi, escuchándola a la hermana, dice ella que Jacob cree en Dios a diferencia de Esaú. ¿Dónde dice que Esaú no creía en Dios? Al decir que Esaú no creía en Dios, ¿no estamos justificando el engaño de Jacob? Es complicada la respuesta, ¿sí? Pero me parece que evidentemente en el texto no dice que Esaú no crea y que Jacob crea. Lo que planteó Natalie me parece que es una cosa significativa. Esaú no es que no cree en Dios, no cree en la promesa de Dios, que es distinto. Eso fue lo que dijo Natalie, ¿no? Sí. No cree en la promesa de Dios, Exacto. ¿verdad, Natalie? ¿Por qué? Porque no cree, porque desprecia la primogenitura. Y eso es un signo de que no confía en la primogenitura, en la promesa de Dios. En cambio, Jacob, de alguna manera, cree en esta primogenitura. Tanto es así que la quiere robar. Eso no justifica el hecho de que la haya robado. Lo que está detrás es una cosa significativa. La promesa de Dios, Dios se abre paso, su promesa, su historia se abre paso en medio de nuestro pecado. La gracia de Dios se abre paso en medio de todos estos problemas para que llegue a donde tiene que llegar. Esa es la enseñanza que encontramos en el texto bíblico, ¿no? Por otro lado, queremos también enviar saludos a nuestra hermana Raiza, que se está comunicando desde Venezuela, ¿no? Muchísimas gracias por estar conectada y que el Señor te bendiga. También queremos mandar saludos a Vidalina Rodríguez, es mi hermana, que está cumpleaños el próximo sábado, estará de cumpleaños. No decimos cuántos años para que después no se vaya a enojar conmigo, pero te agradecemos por la vida, damos gracias a Dios por tu vida, que el Señor te colme de bendiciones, no solamente a ti, sino también a tu familia, a tus hijos,
Y sabes que desde acá te recordamos en nuestras oraciones para que el Señor bendiga tu vida y bendiga todo lo que haces. Te queremos mucho, tu familia te manda muchísimos saludos, China, te queremos. Gracias, Natalie, por estar con nosotros. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y sobre todo por ayudarnos a reflexionar este texto bíblico. Muchas gracias a usted, hermano Naudi. Es mi primera vez participando aquí en la radio y me ha gustado la experiencia. Así que le agradezco por haberme dado la oportunidad. No, gracias a ti por haber venido y ojalá que no sea la primera ni la última, sino que después podamos compartir más la Biblia. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y a ustedes los que nos ven, nos escuchan por la radio, nos ven por la televisión, por la Facebook Live, les agradecemos mucho por su presencia, por su participación. Ya saben que este programa se repite esta noche de 9 a 10 de la noche por Radio Betania. No se olvide de comunicar esto a sus amigos para que las personas que no pudieron escuchar o ver este programa en la mañana lo puedan hacer por la tarde. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Esto fue Ruta Bíblica. Te esperamos todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania.